Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que esta vez se ha titulado Si tu presencia no va conmigo, no voy a llegar. Primera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día, solo tú eres Dios. Amados, si yo tengo la mente de Cristo, tener la mente de Cristo equivale a tener su espíritu, su pensamiento. Y si yo tengo el pensamiento de Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque voy a ser guiado por su espíritu. Y lo que ahora vivo en la carne, de palabra y por obra, lo vivo en la fe de Cristo, haciendo la palabra de Dios, la obra de Dios, en la gracia del Señor, en el don y en la facultad que Él me da para hacerla en justicia. Por eso, si alguna necesidad tenemos, la mayor es llenarnos del Espíritu. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 5 y 17. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Escucha con atención lo que nos habla Dios en boca del apóstol Pablo referente al tema. Dice que nosotros no somos competentes por nosotros mismos, o sea, no tenemos la autoridad ni para pelear con la carne, ni para pelear con el mundo, ni para combatir contra Satanás, fuera de Dios, lógicamente. Por eso dice, no somos competentes por nosotros mismos para pensar, o sea, para considerar y opinar sobre el bien, algo como de nosotros mismos. Acuérdate que nosotros venimos de ser pecadores, de tener malos deseos, malas pasiones y placeres. Dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios para competir contra los malos deseos de la carne, los malos deseos del mundo y el dominio del diablo. Tenemos que tener competencia de parte de Dios. Escúchalo bien, es indispensable, porque el Señor es el Espíritu que nos va a permitir considerar y opinar sobre la carne, sobre el mundo y sobre el diablo, sobre lo que es mal y sobre lo que es bien. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, porque vamos a dejar de ser esclavos de la carne, de ser esclavos del mundo y de ser esclavos del mismo diablo. Escúchalo bien y entiende, por favor. Escrito está en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 11, 14, 22 y 30. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Escucha con atención lo que nos dice aquí en el libro de Crónicas, primer libro.
Dice que busquemos a Jehová y su poder, o sea, escudriñemos en la palabra el poder de Dios para alcanzar en él autoridad y dominio. Buscad su rostro continuamente, o sea, escudriñemos, busquemos la imagen espiritual de Dios. Continuamente, su rostro quiere decir su imagen espiritual. No dejemos de buscarla, no busquemos de buscar esa imagen espiritual. Jehová, Él es nuestro Dios. Jehová nos creó en propósitos. Nosotros no hemos venido a este mundo por casualidad, a ver qué sucede con nuestras vidas. No, cada persona está en los propósitos de Dios. Y allí que es necesario creer a Dios y buscar a Dios. Sus juicios están en toda la tierra. O sea, Dios tiene el control sobre el mundo, sobre Satanás, sobre la carne. Por eso Él ordena, dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos. La misma presencia del Espíritu Santo no permite que nos toque el mal. Ni hagáis mal a mis profetas, ahí está claro. Porque el mismo amor de Dios hacia nosotros castiga a nuestros enemigos. Escúchalo bien, por eso es que es muy necesario encomendar toda causa a Él. Temed en su presencia toda la tierra. Mira, la tierra, el mundo, la carne, Satanás, teme a Dios. Y más que Él es omnipresente, está en todo lugar. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. El mundo, para bendición de nosotros, en lo que podamos disfrutar de la creación de Dios, está aún firme. Y en la bendición de Dios hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, ese mundo va a perdurar hasta el fin, hasta que Dios lo determine. Escrito está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del verso 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vuelve y nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo y nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, no nos ha entregado Dios un espíritu cobarde, un espíritu de temor al mal, al mundo, al diablo, sino de poder, o sea, un espíritu, nos ha concedido Dios, un espíritu lleno de gracia, de don y facultad para obrar en amor hacia nuestro prójimo y darnos dominio propio, o sea, ese espíritu en la gracia es para que sometamos la carne. Por tanto, no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor, dar testimonio de esa fe en la semejanza de las obras de nuestro Señor, sino que participemos de las aflicciones por el Evangelio. Mira, el que quiere vivir el Evangelio, de seguro que vamos a vivir las aflicciones de Cristo. Acuérdate que Él vino a salvarnos y esa salvación está en el mundo, según el poder de Dios. Veamos esas aflicciones según la gracia que Dios nos ha dado en Cristo. Por el perdón, porque podamos soportar, aguantar, tolerar y encomendar toda causa al que juzga con justicia. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, o sea, para que busquemos la pureza en Cristo, en el Espíritu Santo, en la palabra, no conforme a nuestras obras, fue ese llamamiento, no en la carne, para que sigamos en ellas, porque es que hay muchos cristianos que aún están en la carne, sino según el propósito suyo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que hagamos su voluntad y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, el don y la facultad de que seamos
tan obedientes como lo fue Cristo en esa voluntad de Dios. Antes, esto lo hizo Dios para nosotros, antes de los tiempos del siglo, o sea, antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos había destinado a esa obediencia en Cristo para poder llegar a sus propósitos. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versos 18 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nos habla aquí nuestro Señor Jesucristo, Él mismo. Dice que Jesús se acercó y les habló a los discípulos después de su resurrección. Y les habló a sus discípulos. Dice, toda potestad, o sea, todo dominio me es dada en el cielo y en la tierra. Mira, Jesucristo, el Espíritu de Cristo que está en nosotros, tiene dominio sobre todo lo que está en el cielo y en la tierra, enseñándonos como maestro que guardemos, que cumplamos todas las cosas, o sea, toda la palabra que Dios nos ha mandado. Y aquí Él estará con nosotros todos los días. Si somos obedientes y vivimos la palabra, Él está con nosotros todos los días. O sea, si vivimos la palabra, eso quiere decir que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así será para todo aquel que cree. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo 28, verso 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tremendo. Dice aquí el Señor en boca de Moisés: he aquí, yo estoy contigo en el Espíritu y te guardaré. Mira, la presencia del Espíritu es que el cuidado de Dios por nosotros. Guardaré quiere decir, y te cuidaré por donde quiera que fueres, en cualquier parte, en el lugar que ocupes en el mundo, o estés en el mundo. Dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, Dios nunca nos deja. Los que dejamos a Dios somos nosotros mismos, cuando nos apartamos a derecha o a izquierda del camino. Y Dios, Él va a cumplir sus promesas. Y allí que necesita de nosotros que seamos fieles, porque si nosotros nos soltamos de la mano de Dios, si nosotros somos los que nos apartamos, pues esas promesas nunca van a llegar y así tampoco vamos a cumplir los propósitos de Dios que Él tiene con nosotros. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 33, verso 14, 15 y 18. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Vuelve y nos habla Dios aquí en boca de Moisés. Y dice que Jehová le dijo, mi presencia irá contigo. O sea, cuando Dios dice que la presencia de Él va con nosotros, quiere decir que Él nos asiste personalmente por su Espíritu. Dice, y te daré descanso. Si el Espíritu Santo está en ti y está en mí, vamos a tener reposo en Cristo y por ahí derecho la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A lo cual Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mira, si la presencia de Dios no está en algún creyente, pues le da lo mismo estar en esos desiertos, estar en esas maldiciones, porque pues lo único que va a convertir esos desiertos en paraísos y esas maldiciones en bendiciones, precisamente es Dios, la presencia del Espíritu Santo. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Mira, porque si el Espíritu Santo está con nosotros, pues Dios nos va a mostrar su gloria. Ahí es cuando vamos a poder llegar, vamos a ser sanos, vamos a ser bendecidos, vamos a aprender a vencer en todas nuestras adversidades y problemas.
Que el Señor continúe llenándote de gracia. Amén.